Desde la irrupción de los tanques en el frente de Cambrai en 1917, pasando por el Internet nacido de la carrera tecnológica de la Guerra Fría, hasta los campos de batalla actuales, donde los drones y la inteligencia artificial dibujan un nuevo mapa de la guerra, la historia de la humanidad es una historia de innovaciones militares. Imaginen el Silicon Valley de los años 50, no como la cuna de las redes sociales, sino como una forja del software para aviones espía y chips para misiles de crucero. Pensemos en Ucrania, donde la producción masiva de 4 millones de drones al año crea una nueva realidad en que las batallas individuales pueden decidirse con un solo clic. Tras la fachada de los conflictos, se desarrolla hoy una lucha entre los gigantes de la industria de defensa y los nuevos actores. Palantir, cuyo valor aumentó un 300% en 2024, supera la capitalización conjunta del resto del sector de defensa estadounidense. Anduril, valorada en 28.000 millones de dólares, vence a las ofertas de Lockheed o Boeing en las licitaciones del Pentágono, mientras que la europea Helsing, valorada en 5.000 millones de euros, crea un enjambre de precisión de drones de combate. Son estas startups las que están dando forma al futuro de la guerra. Nos encontramos en el umbral de una revolución. La inteligencia artificial entra en el campo de batalla, los vehículos no tripulados sustituyen a los soldados y las tecnologías definidas como de doble uso difuminan la línea que separa la paz de la guerra. Todo ello en un mundo en el que el equilibrio geopolítico de poder vuelve a ser multipolar. Bienvenidos al informe Década 20. Desde los albores de la historia, la guerra y la tecnología han formado un vínculo inseparable. Quienes primero introdujeron las innovaciones en el campo de batalla obtuvieron una ventaja que a menudo determinó el destino de civilizaciones enteras. Cabe destacar que numerosas tecnologías desarrolladas inicialmente para las Fuerzas Armadas acabaron teniendo un fuerte impacto en la mejora del desarrollo económico y la prosperidad de la sociedad. Por lo tanto, se puede hablar de una estrecha relación, a menudo parecida a la interdependencia, entre el desarrollo de tecnologías militares y civiles. A menudo, los resultados de batallas o guerras individuales se decidieron gracias al uso y la rápida adaptación de tecnología innovadora, que complicó la orientación del adversario en el campo de batalla, forzando ajustes en sus tácticas. El despliegue masivo de nuevas tecnologías en ausencia de contramedidas adecuadas permitió con frecuencia acortar la duración de las batallas o conflictos, lo que se tradujo en una reducción de las pérdidas de personal y material. Un ejemplo de la historia del siglo XX es la ofensiva británica de Cambrai en noviembre de 1917, cuando los británicos emplearon por primera vez tanques a gran escala, logrando un avance limitado en la línea del frente. Con el tiempo, los tanques se convirtieron en una de las bazas más importantes de la Entente, que en 1918, gracias al nuevo enfoque de la guerra de maniobras, consiguió romper el estancamiento en el frente. Los carros de combate supusieron una revolución que acabó para siempre con la era de la caballería, una formación que había dominado los campos de batalla durante miles de años. Se trata de un ejemplo clásico de cómo una sola innovación puede cambiar por completo las reglas del juego. La Gran Guerra inició muchas otras tendencias bélicas, como el uso de armas químicas, que provocó una frenética búsqueda de medidas de protección adecuadas para los soldados. De la historia posterior a la Guerra Fría, cabe recordar las dos guerras del Golfo, en las que las fuerzas de la coalición, lideradas por Estados Unidos, confirmaron la importancia de la superioridad informativa obtenida gracias a los nuevos medios de reconocimiento. A lo largo de toda la historia de la ciencia militar, un reto constante en la utilización de las nuevas tecnologías ha sido traducir el éxito táctico en logros estratégicos. Analizando el contexto histórico más ampliamente, la segunda mitad del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, fue testigo de importantes avances tecnológicos que mejoraron los sistemas de transporte y comunicación. La proliferación del ferrocarril y la invención del telégrafo cambiaron no solo la economía mundial, sino también la conducción de la guerra. El uso del vapor en los procesos industriales también incrementó drásticamente la escala de la producción militar, lo que contribuyó a aumentar el tamaño de los ejércitos. La máquina de vapor también puso fin a la era de la vela, cambiando la faz de la guerra en el mar, así como el comercio.
Es importante destacar que los conflictos a menudo resultaron ser catalizadores del desarrollo tecnológico, como durante la Guerra Civil estadounidense o la Guerra de Crimea, que también aportaron avances en el campo de la medicina. Al revolucionar el método de transporte de tropas, el ferrocarril influyó en el ritmo del progreso a nivel operativo, contribuyendo a las históricas victorias de la Prusia de Bismarck en la segunda mitad del siglo XIX. Los prusianos se percataron del potencial del nuevo medio de transporte ya en la década de 1840, cuando lo utilizaron para el despliegue masivo de tropas en Cracovia para reprimir un levantamiento. Durante las décadas siguientes, hasta la motorización generalizada de las Fuerzas Armadas, el transporte ferroviario determinó a menudo el proceso de planificación operativa, siendo el mejor ejemplo el Plan Schlieffen alemán antes de la Primera Guerra Mundial. El ferrocarril sigue siendo un elemento crucial de la logística militar hasta nuestros días, como lo demuestra la guerra de Ucrania y la dependencia de ambos ejércitos de un suministro constante de equipos y municiones. A lo largo del turbulento siglo XX, dos guerras mundiales combinadas con el tenso periodo de la Guerra Fría crearon unas condiciones óptimas para el desarrollo de tecnologías militares. Las necesidades estratégicas de los estados del bloque occidental ayudaron a financiar las innovaciones que condujeron a la proliferación de los ordenadores personales e Internet, cuyo origen se remonta al proyecto ARPANET, coordinado por el Pentágono. Otro ejemplo de tecnología revolucionaria que mejoró el reconocimiento y la precisión de las armas fue el GPS, que constituyó la base de los éxitos militares estadounidenses en la posguerra fría. En resumen, las tecnologías militares, más allá de proporcionar ventajas operativas, pueden acabar dando lugar a una adaptación más amplia de una determinada solución en el ámbito civil, lo que a menudo conduce a un mayor perfeccionamiento de aspectos concretos de la tecnología. Uno de los mejores ejemplos es el sector de los ordenadores personales o los semiconductores, que durante décadas determinó la supremacía tecnológica estadounidense. En los años 50, en sus inicios, Silicon Valley se dedicaba principalmente a producir software de reconocimiento para aviones espía o chips utilizados en misiles de crucero. Más allá de las inversiones multimillonarias en tecnologías de vanguardia, hay que recordar la mejora continua de soluciones utilizadas desde hace muchas décadas. Un buen ejemplo es la industria espacial y de cohetes, en la que se han depositado grandes esperanzas en los misiles hipersónicos que representan la siguiente etapa en el desarrollo de armas de precisión. Estos aparecieron por primera vez en forma de cohete durante la Segunda Guerra Mundial. Este armamento acabó convirtiéndose en un símbolo y en uno de los principales elementos de los arsenales convencionales y estratégicos durante la Guerra Fría. En la actualidad, las mayores potencias militares, encabezadas por Rusia, Estados Unidos y China, trabajan en diversas variantes de misiles hipersónicos. La situación es similar en lo que respecta a la lucha contra un amplio espectro de medios de ataque aéreo, desde las mencionadas armas hipersónicas hasta los drones. En este campo, las armas láser o de microondas poseen un potencial excepcionalmente alto, representando una alternativa claramente más barata en comparación con las actuales medidas antiaéreas. Sin embargo, no debemos hacernos ilusiones. En el contexto de los próximos años, la progresiva autonomización de los vehículos desempeñará un papel fundamental tanto en el ámbito civil como en el militar. Los sistemas no tripulados revolucionarán los campos de batalla, sustituyendo a los soldados en las misiones más peligrosas, introduciendo nuevos métodos de reconocimiento o sirviendo como medios ofensivos autosuficientes y más rentables. Los drones, como en los conflictos contemporáneos, se utilizarán tanto para el reconocimiento como para el apoyo de fuego, sobre todo a nivel táctico, sirviendo como sustitutos o complementos de otros sistemas tradicionales, como la artillería o los costosos misiles de precisión. La tendencia a la adopción generalizada de vehículos no tripulados se ve confirmada por los proyectos de vehículos aéreos y terrestres de nueva generación, como los FCAS y el MGCS europeos, apoyados por las unidades no tripuladas, que aumentarán tanto la capacidad de supervivencia como la potencia de fuego de sistemas completos. Tras los vehículos no tripulados, es decir, el hardware, llegará también el software autónomo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial cambiará las reglas del juego.
Permite crear sistemas de armas autónomos que reaccionan más rápido que los humanos y toman decisiones con una precisión inalcanzable para los operadores humanos. El desarrollo de la inteligencia artificial también facilitará la autonomización de las naves no tripuladas y permitirá una adquisición de objetivos más eficaz en condiciones de interferencia, o el desarrollo de formas más efectivas de munición merodeadora, por ejemplo, en forma de enjambres de drones. Naturalmente surgen cuestiones éticas. ¿Debemos acaso permitir que las máquinas decidan sobre cuestiones de vida o muerte? Se trata de un dilema que inhibe algunas innovaciones, pero la presión ejercida por conflictos como la guerra de Ucrania empuja constantemente estos límites. Al mismo tiempo, el curso de los conflictos actuales, como la guerra de Ucrania, indica un rápido progreso en este ámbito, impulsado principalmente por la necesidad de improvisación. La inteligencia artificial también puede utilizarse en sistemas avanzados de vigilancia y análisis de datos, que son cruciales para la detección de amenazas, la evaluación de riesgos y la toma de decisiones más rápidas en tiempo real. El desarrollo progresivo de la inteligencia artificial contribuye a la aparición de modernos sistemas de mando y control, clave para coordinar las acciones militares en la era de las operaciones multidominio. Otro ámbito que debería beneficiarse claramente del desarrollo de la inteligencia artificial es el de los simuladores militares, que contribuirán a reducir la explotación de los vehículos y equipos militares. Entre otras muchas tecnologías, la inteligencia artificial será clave para obtener ventajas tecnológicas en futuros conflictos, permitiendo una mejor utilización de la esfera de información y un uso más eficaz de los medios de fuego. La importancia de esta tecnología es reconocida por los representantes de la industria de defensa tradicional, que en el pasado solían mostrarse escépticos ante las innovaciones. El CEO de Rheinmetall, Armin Pappenheim, admitió recientemente que en un futuro próximo la inteligencia artificial desempeñará un papel importante, sobre todo en el proceso de mando en el campo de batalla, así como en la identificación de unidades enemigas. Todo ello conduce a un hecho: Ucrania se ha convertido en el mayor laboratorio de innovaciones militares de las últimas décadas, donde se están probando en tiempo real tecnologías que parecían de un futuro lejano hace tan solo unos años. La guerra ruso-ucraniana evoluciona constantemente y la adaptación a las condiciones cambiantes es una condición clave para el triunfo tanto a nivel táctico como estratégico. Las conclusiones más importantes de la guerra hasta ahora se refieren a la proliferación de medios de ataque aéreo, de precisión prescindibles y baratos, y de aeronaves no tripuladas con fines de reconocimiento y combate. Lo que más llama la atención a los observadores del conflicto es la producción masiva de drones. Ucrania produce hasta 4 millones al año. Y no son los conglomerados estatales de defensa los que están detrás de este éxito, sino el sector privado, que se ha adaptado rápidamente a las necesidades bélicas. Otra observación importante es la significativa mejora de la calidad y el aumento de la cantidad de los medios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que han dificultado seriamente la concentración de fuerzas, en particular para las unidades acorazadas, lo que explica en gran medida el estancamiento que persiste en muchas secciones del frente. La guerra en Ucrania no es solo una batalla física, sino también una lucha invisible en el espectro electromagnético. Quien controla las ondas de radio tiene ventaja. Por ello, los analistas del RUSI señalan que el conflicto ha demostrado el gran impacto que tiene la guerra electrónica en las actividades operativas y lo difícil que es obtener una ventaja duradera en la esfera electromagnética. Esto es especialmente evidente en el uso de drones, que requieren actualizaciones constantes. También llama la atención la escasa capacidad de supervivencia de los vehículos blindados y el inestimable papel de la defensa aérea, no solo para las Fuerzas Armadas, sino también desde la perspectiva del mantenimiento de la resistencia y el funcionamiento eficiente de toda la economía. Por lo tanto, contrarrestar los medios de ataque aéreo poco costosos, como los drones o las municiones de merodeo, de forma que abarquen todos los elementos de las infraestructuras críticas, sigue siendo un reto importante. Aquí, como en muchos otros ámbitos del conflicto, el sector privado puede resultar inestimable. Varias soluciones militares utilizadas en Ucrania se han aplicado eficazmente gracias precisamente a la participación del componente civil.
Un ejemplo importante es la producción masiva de drones, que en Ucrania se calcula que alcanza los 4 millones de unidades anuales. No cabe duda de que la guerra ruso-ucraniana ha acelerado considerablemente el desarrollo de tecnologías militares, forzando la adaptación de las Fuerzas Armadas y proporcionando así condiciones favorables para probar nuevas soluciones. El conflicto también ha resultado ser un punto de inflexión para el apoyo a las tecnologías de defensa, gracias al espectacular aumento del gasto en defensa entre los países de la alianza y al interés del sector privado. De hecho, hay que tener en cuenta que durante las 3 últimas décadas tras el final de la Guerra Fría, el sector de la defensa se ha caracterizado por una gran concentración y dependencia de los contratos gubernamentales. El símbolo de la nueva era fue la llamada Última Cena, durante la cual los estadounidenses decidieron consolidar el sector de la defensa en solo 5 entidades, las llamadas Primes de defensa. A modo de comparación, en la década de 1950, Estados Unidos contaba con más de 50 empresas de escala comparable. El descenso del gasto en defensa y la menor competencia resultante de una densa red de dependencias y contratos militares a largo plazo crearon grandes barreras de entrada, lo que llevó al sector de la defensa a un estancamiento que, según muchos, repercutió en el ritmo del progreso tecnológico y la capacidad de adaptación. Las estadísticas parecen confirmar este fenómeno. Lockheed Martin, General Dynamics, RTX y Northrop Grumman figuran entre los 10 principales beneficiarios privados del gasto público estadounidense. En total, las 5 mayores empresas militares estadounidenses reciben casi 300.000 millones de dólares anuales solo del Pentágono, tanto para investigación y desarrollo como en virtud de contratos firmados. Al mismo tiempo, según las estimaciones, las Primes de defensa obtienen más del 85% de los fondos del Pentágono destinados a las empresas del sector. Otro problema fue la dificultad para adaptarse a las nuevas realidades tras el colapso de la Unión Soviética y el consiguiente cambio en las necesidades operativas de los países de la Alianza del Atlántico Norte hacia las misiones expedicionarias. Un ejemplo emblemático de contrato militar a largo plazo del Pentágono, caracterizado por cambios crónicos de plazos y aumentos de costes, es el programa de aviones de combate F-35 de quinta generación, que comenzó en 1990. El proyecto completo se ha retrasado 10 años en total, y se espera que cueste al Pentágono hasta 2 billones de dólares durante la vida útil de los cazas. Cabe señalar que el F-35 representa aproximadamente un cuarto de los ingresos de Lockheed. Un ejemplo comparable es el pedido de 100 bombarderos furtivos de nueva generación, B-21, que se calcula que costarán al contribuyente estadounidense hasta 200.000 millones de dólares. Sin embargo, ante este vacío, se está generando un terreno fértil para un robusto sector de capital riesgo, que está generando una fuerte competencia contra estas 5 grandes. El símbolo de esta ola de innovación destinada a desmoronar el statu quo actual en el sector de la defensa es la empresa estadounidense Palantir, que inició sus operaciones en 2004 en plena ola de las guerras contra el terrorismo. Curiosamente, la CIA fue durante muchos años tanto el cliente principal como el inversor en Palantir, a través de su fondo tecnológico In-Q-Tel. ¿Qué hace exactamente Palantir? En pocas palabras, descubre patrones donde la mente humana solo percibe caos. La principal aplicación del innovador software de la empresa estadounidense se refiere a la agregación más eficaz de datos en las organizaciones en una plataforma integrada. Los programas de Palantir se basan principalmente en la ontología de datos, por los que modelan y crean sistemas de conocimiento, gestión de la información y de diseño de sistemas interactivos en las organizaciones. Además, la empresa desarrolla tecnologías de gemelos digitales, que tiene aplicaciones en la mayoría de los sectores de la economía, especialmente en la industria. Las tecnologías de Palantir encuentran amplias aplicaciones más allá de los sistemas militares, como lo demuestra la colaboración en la optimización del servicio sanitario británico durante la pandemia del COVID. Además, la empresa presta sus servicios en los sectores automovilístico, financiero y energético. Por ejemplo, BP utiliza el software para gestionar los activos de recursos y la extracción de petróleo de yacimientos en alta mar.
Actualmente, el sector comercial representa casi la mitad de los ingresos de la empresa. El doble uso de la tecnología ha llevado a la empresa a desarrollar dos sistemas operativos distintos para los sectores público y privado. Durante muchos años, Palantir ha colaborado estrechamente con agencias de inteligencia estadounidenses como la CIA, la NSA y el FBI, así como las Fuerzas Especiales. Es importante destacar que Palantir no vende sus productos ni a China ni a clientes de países considerados rivales geopolíticos de Estados Unidos. Tras años operando alejada de los focos, en 2024, en gran medida sobre la ola de la victoria de Donald Trump, la valoración de la compañía se disparó más de un 300%, superando la capitalización conjunta del resto del sector de defensa de Estados Unidos. La singularidad de esta situación queda confirmada por el hecho de que durante los 46 años anteriores, ninguna empresa de defensa había entrado a formar parte del índice SP500. Además, cabe destacar que el fundador, Alex Karp, subraya con más frecuencia que, en el caso de otras empresas tecnológicas, la importancia de la cultura organizativa y la misión de Palantir está basada en el patriotismo y el apoyo a las Fuerzas Armadas, tanto en tiempos de paz como de guerra. Otro éxito estadounidense es el rápido desarrollo de Anduril, responsable de crear sistemas de software y aeronaves no tripuladas para el ejército. En 2025, la empresa prevé recaudar $2.500 millones con una valoración de $28.000 millones. Recientemente, la startup amplió su negocio para incluir la producción de sistemas de propulsión de cohetes. Además, también está trabajando en proyectos de buques autónomos para Australia y está considerando construir una fábrica de drones en Gran Bretaña. Esto demuestra que los grandes contratos militares ya no son dominio exclusivo de las mayores empresas del sector. El Pentágono reconoce el valor del sector privado y al mismo tiempo intenta adaptarse al nuevo campo de batalla mediante el desarrollo de capacidades asimétricas y la digitalización masiva de los sistemas militares. El cambio de enfoque queda patente, entre otras cosas, en los planes de adquisición de los marines y la armada estadounidenses, que se centran en una mayor dispersión de las fuerzas y el abandono de unidades pesadas y costosas, como tanques o cruceros. Esta tendencia es visible en algunos programas militares del Pentágono, como el Replicator, relativo a los enjambres de drones. Hasta la fecha, más de 500 empresas han participado en el programa y 30 han recibido contratos. Cabe destacar que hasta el 75% de las empresas implicadas que suministran componentes operan en sectores civiles. Mientras tanto, en el ámbito terrestre, el ejército estadounidense opta por soluciones innovadoras contra los drones, por ejemplo, en forma de armas de microondas creadas por Epirus. La variabilidad de las necesidades militares y la consiguiente magnitud de los retos a los que se enfrenta el sector de la defensa han promovido durante décadas la colaboración y la fusión de tecnologías desde la fase de desarrollo de nuevos sistemas hasta la producción en serie y el proceso de implementación para las Fuerzas Armadas. En los últimos años, la oleada de colaboración, también entre actores más pequeños, es un derivado de la creciente digitalización del campo de batalla y la espectacular aceleración del ritmo de la innovación, como indica la guerra ruso-ucraniana. En Estados Unidos, dominado durante mucho tiempo por un oligopolio de las mayores empresas de defensa, también se observa una nueva tendencia en la dimensión de las asociaciones industriales. Uno de los ejemplos más importantes es la colaboración entre Anduril y General Dynamics, que ganaron conjuntamente un contrato para el desarrollo y producción de nuevas naves no tripuladas como parte del programa de vehículos no tripulados de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, concretamente el Collaborative Combat Aircraft, imponiéndose a las ofertas de Lockheed Martin o Boeing. Los drones se utilizarán junto con el caza de nueva generación NGAD. Además del contrato mencionado, Anduril también ha firmado un acuerdo con OpenAI para mejorar las tecnologías antidrones. Por su parte, Palantir decidió colaborar con otra startup, Shield AI, en sistemas conjuntos de mando y control, así como en el desarrollo de la autonomía de buques no tripulados. Las nuevas soluciones utilizarán el innovador sistema operativo desarrollado por Palantir, junto con la tecnología de inteligencia artificial de Shield AI. Palantir también ha decidido integrar su tecnología en los productos de Anduril.
Por lo tanto, las empresas estadounidenses de tecnología de defensas lideradas por Palantir, SpaceX y Anduril planean establecer un consorcio destinado a facilitar la recepción de contratos militares, tratando de limitar la posición de las 5 empresas de defensa dominantes que han sido responsables de la mayor parte de los pedidos del Pentágono desde la década de 1990. En junio de 2024, Palantir, junto con otras 11 empresas e inversores, envió una carta abierta al Pentágono en la que pedía apoyo para las empresas privadas que buscan contratos militares. Desde una perspectiva más amplia, Palantir se considera uno de los principales defensores de la reforma del sistema de contratación militar y de la estructura de todo el sector de la defensa. Aludiendo a la reforma de Martin Lutero, Palantir publicó sus propias tesis para la reforma de la defensa en Estados Unidos, que sirven como una especie de manifiesto organizativo. El documento hacía hincapié en el impacto negativo de la consolidación del sector dependiente de los contratos de un proveedor único. También comparaba la situación actual con el periodo de la Guerra Fría, cuando la mayor parte del presupuesto de defensa se destinaba a empresas que operaban tanto en el mercado civil como en el militar. Curiosamente, en China, donde son populares el llamado modelo de doble circulación y la fusión civil-militar, las empresas de defensa obtienen hasta el 40% de los ingresos del sector civil. El abandono del apoyo a las tecnologías comerciales provocó el estancamiento del sector y, según muchos, el despilfarro de fondos públicos. Se señaló que los principales culpables eran los contratos de coste incrementado, que no imponen plazos concretos, por lo que no crean incentivos para aumentar la eficiencia o completar los proyectos con mayor rapidez. La visión de Palantir es compartida por L3 Harris Technologies, uno de los mayores fabricantes de armas en Estados Unidos. Las empresas han entablado una asociación estratégica en la que reclaman una reforma del procedimiento de adquisiciones del Pentágono. Se prestó especial atención a la necesidad de facilitar el proceso de información y organizar pedidos conjuntos con otras empresas. Estos postulados, al menos en teoría, son compartidos por la nueva administración. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una de sus primeras declaraciones se dirigió directamente a Silicon Valley, apelando al apoyo de las tecnologías de defensa. En su opinión, la ventaja tecnológica debe constituir la primera fuente de competitividad de los fabricantes estadounidenses. Además de a empresas tradicionales como Raytheon, Boeing o Lockheed Martin, o a las startups, los contratos del Pentágono se conceden cada vez más a gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft u Oracle. Por ejemplo, esta última se encargará del suministro de gafas de realidad aumentada y construirá infraestructuras en la nube para el Pentágono. Esto demuestra que los crecientes presupuestos de defensa están atrayendo la atención de empresas centradas principalmente en tecnologías civiles. Un serio obstáculo para las reformas puede ser el Congreso, cuya aprobación es necesaria para modificar los planes presupuestarios. Durante años, sus representantes han abogado por mantener el statu quo, debido al deseo de proteger la producción industrial en estados individuales que dependen de contratos militares a largo plazo. La situación también es interesante al otro lado del Atlántico. Sin embargo, en Europa los mercados con mayor riesgo son tradicionalmente un problema. Por ello, el único unicornio europeo, empresa valorada en al menos $1.000 millones en el sector de la tecnología de defensa, es la alemana Helsing, que el año pasado recaudó 450 millones de euros para seguir desarrollándose, alcanzando una valoración de 5.000 millones de euros. Cabe destacar la asociación estratégica de la empresa alemana con otra joya europea, la francesa Mistral, que opera en el ámbito de la inteligencia artificial. Helsing también opera en Ucrania, donde produce drones de combate HX-2. Con un alcance de 100 kilómetros y resistencia a las interferencias electromagnéticas, el HX-2 pretende ser una alternativa más barata a los misiles de precisión y la artillería de cohetes. Gracias al uso de la tecnología en Ucrania, la startup alemana ha acelerado considerablemente el proceso de actualización del software, crucial para la eficacia del uso de estos drones. Su CEO, Thorsten Reil, habla abiertamente de la visión de crear una masa de precisión de drones de combate. Solo en Ucrania, el fabricante alemán se ha comprometido a entregar 6.000 aeronaves no tripuladas.
Mientras tanto, en el ámbito marítimo, Helsing tiene la ambición de sustituir las fragatas por drones de superficie, que durante muchos meses han tenido éxito en el Mar Negro, neutralizando eficazmente la ventaja de Rusia en forma de grandes buques de superficie. Otros ejemplos interesantes de startups son la francesa Command AI, dedicada a crear plataformas de mando C2, o alemana ARX Robotics. La mayoría de estas empresas se centran en la creación de software para drones, métodos para contrarrestarlos, así como nuevas soluciones de inteligencia artificial en sistemas de mando o análisis de datos militares. También es interesante el área de la robótica, que más allá del propio campo de batalla tiene un gran potencial para transformar los procesos de producción. Un importante proyecto europeo que requiere una colaboración industrial avanzada es el concepto de caza de nueva generación Future Combat Air System, también conocido como FCAS. El proyecto, que consta de 7 pilares tecnológicos independientes, ha contado con la participación de las mayores empresas de defensa de Europa, como Airbus, Dassault y la española Indra. Simultáneamente, debido al uso de nuevas tecnologías, el programa FCAS se ha ampliado para incluir a la alemana Helsing, que se encargará de desarrollar la tecnología de inteligencia artificial utilizada en el caza. Este ejemplo y el papel otorgado a la empresa alemana demuestran la creciente importancia de las empresas de tecnología de defensa y la consiguiente participación directa en proyectos liderados por las mayores entidades del sector de la defensa. Cabe añadir que incluso antes de la última ronda de financiación de 2022, Helsing firmó una asociación estratégica con el gigante alemán de defensa Rheinmetall. A pesar de estos ejemplos, lo cierto es que Europa sigue rezagada en cuanto a la escala de financiación de las nuevas empresas. Este fenómeno se aplica a todo el mercado privado, tanto de capital riesgo como de capital de inversión, que durante años han determinado la ventaja financiera de Estados Unidos. En los últimos años, los Estados Unidos han visto hasta 4 veces más rondas de financiación y de una escala significativamente mayor que en el viejo continente. Hasta 2023, los fondos de capital riesgo en Europa solo disponían de 3.000 millones de euros para inversiones en el ámbito de la tecnología de defensa, hasta 10 veces menos que Estados Unidos. Por lo tanto, no debería sorprender que la mayor parte de las startups europeas prósperas que necesitan ayudas contadas en cientos de millones de euros firmen acuerdos con inversores estadounidenses y no europeos. No obstante, en los últimos años se ha producido una aceleración de las inversiones en tecnologías de defensa en todo el mundo. McKinsey afirma en su análisis que entre 2018 y 2023 se llevaron a cabo en Estados Unidos más de 800 nuevas rondas de financiación relacionadas con empresas de tecnología de defensa. A modo de comparación, de 2011 a 2017 hubo casi la mitad de rondas similares. El mayor salto se registró en 2022, en gran medida en respuesta al estallido de la guerra de Rusia con Ucrania. A lo largo de 2024, las inversiones en empresas de tecnología de defensa y de doble uso ascendieron a 31.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de más de un tercio en comparación con el año anterior. De la suma total, nada menos que 12.000 millones se destinaron a startups del sector de la inteligencia artificial. A pesar de la clara ventaja de los estadounidenses, entre 2018 y 2024 los fondos de capital riesgo europeos multiplicaron hasta por 5 el nivel de financiación de las empresas de defensa. Según datos de Dealroom, las inversiones en empresas europeas de tecnología de defensa aumentaron un 24% interanual en 2024, alcanzando los 5.200 millones de dólares estadounidenses. Es importante destacar que se trata de una tendencia inversa a la de todo el sector del capital riesgo en Europa, que ante los elevados tipos de interés registró un descenso. El ritmo de la innovación también está impulsando la creación de fondos cada vez más nuevos. Algunos ejemplos son RTX Ventures de Raytheon, InQtel afiliada a la CIA o Lockheed Martin Ventures. Los mayores fondos de capital riesgo estadounidense como Andreessen Horowitz y Sequoia Capital, que durante décadas se han centrado exclusivamente en tecnologías de uso civil, también están invirtiendo en startups de defensa. Un ejemplo emblemático es la inversión en Mach Industries, que se dedica a la producción de vehículos no tripulados impulsados por hidrógeno y al desarrollo de la propulsión hipersónica.
A pesar de encontrarse en una fase temprana de desarrollo, la empresa también está construyendo sus propias líneas de producción autosuficientes, consiguiendo contratos del ejército estadounidense. Mientras tanto, en Europa el interés por el sector se confirma con la creación del fondo francés Airbus Ventures, el nuevo fondo estonio SmartCap o el fondo estratégico británico. También en Polonia se planea crear el Fondo Polaco de Defensa, que se centrará en las tecnologías de defensa, así como en las aplicaciones de doble uso en otros sectores de la economía. En el Pentágono, el desarrollo y la promoción de tecnologías militares ha corrido a cargo durante casi una década de la Unidad de Innovación de Defensa, o DIU, que colabora estrechamente con el sector privado. En 2023, la DIU pasó a depender directamente del secretario de Defensa, lo que mejoró notablemente su estatus, reduciendo la dependencia de la burocracia del Pentágono. El presupuesto de la institución en 2024 ascendía a más de 980 millones de dólares estadounidenses, y hasta ahora ha mediado con éxito en la celebración de más de 400 contratos militares. Muchos expertos la consideran un modelo de institución estatal de apoyo a las empresas privadas. Desde la perspectiva de las relaciones transatlánticas, cabe destacar que la OTAN también ha intensificado sus esfuerzos en este ámbito, mucho antes del estallido de la guerra a gran escala en Ucrania. Ya en 2019 se identificaron tecnologías de defensa clave y se pusieron en marcha estrategias de desarrollo adecuadas. 2 años más tarde se creó una aceleradora de innovación llamada Diana, cuyo principal objetivo es fortalecer la relación entre las Fuerzas Armadas y las universidades y el sector privado, así como apoyar a las startups. Como parte de Diana, la OTAN también promociona infraestructura para probar tecnologías. En 2023 se puso en marcha el Fondo de Innovación de la OTAN, el primer fondo multinacional de capital riesgo, centrado en las tecnologías de defensa. La misión del Fondo de Innovación son las inversiones estratégicas en startups del sector de la alta tecnología, que requieren un mayor apoyo de capital que las empresas tradicionales. El fondo gestiona un total de 1.000 millones de euros recaudados de las contribuciones de los Estados miembros, y curiosamente no recibió apoyo ni de Estados Unidos ni de Francia. Desde julio de 2024 también está en marcha la aplicación de una hoja de ruta para la cooperación entre la OTAN y Ucrania en el ámbito de las innovaciones militares. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de varios conglomerados europeos de defensa y empresas emergentes. El plan incluye, entre otras cosas, un programa de lecciones aprendidas y la posibilidad de experimentar y probar nuevas tecnologías en condiciones de combate. También se presta apoyo directo a Brave 1, es decir, el centro de innovación del Ministerio de Defensa ucraniano, que sirve de enlace entre las empresas y las unidades militares. Más allá de las actividades dentro de la alianza, en Europa las mayores economías como Francia o Alemania apoyan continuamente sus propias startups mediante el uso de fondos estatales de desarrollo, que ofrecen financiación por valor de decenas de miles de millones de euros. Otros países industrializados, como el Reino Unido o Japón, han decidido crear nuevas agencias de innovación militar para una mejor integración de las Fuerzas Armadas con el sector privado. Un ejemplo interesante es el centro de ciberinnovación que funciona en la Bundeswehr alemana y que permite probar tecnologías en unidades militares antes de pasar a la fase de comercialización y conseguir contratos militares. A pesar de estos esfuerzos institucionales, el gasto en I+D de defensa en la parte europea de la OTAN sigue siendo excepcionalmente bajo, con una media del 5% de los presupuestos de defensa, es decir, unas 3 veces menos que Estados Unidos, donde el año pasado se destinaron a estos fines más de 150.000 millones de dólares, lo que supone un 55% más que 5 años antes. Según un informe, el ecosistema de innovación en defensa en Europa necesitaría al menos 5 años para ponerse a la altura de Estados Unidos. La falta de inversión a largo plazo también ha repercutido en las capacidades de producción. Un buen ejemplo es la mayor economía de la Unión Europea, que a pesar de contar con una base industrial desarrollada, es capaz de producir menos de 100 tanques al año. De hecho, los presupuestos de defensa en Europa no han dejado de crecer desde 2014, aunque siguen siendo un tercio más bajos que a principios de la década de 1990.
Los expertos indican que más allá de aumentar el tamaño de los contratos militares, la receta podría ser apoyar activamente las asociaciones público-privadas, una mayor aceptación de las fusiones y adquisiciones en el sector, la aplicación de una estrategia industrial común o las compras conjuntas. En este último campo, los estados europeos están empezando a cooperar más estrechamente, sobre todo los que temen a la Federación Rusa. Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega han decidido consolidar las compras de municiones. Estos mismos estados, sin Noruega pero con la participación de Polonia, Gran Bretaña y Holanda, están considerando la idea de establecer un banco supranacional, creado específicamente para la compra conjunta de armas y reducir los costes de adquisición. Según Político, los ministros de finanzas de estos países se reunieron en secreto en febrero para debatir esta cuestión en un encuentro organizado por el Ministerio de Finanzas polaco. Además, durante muchos años, incluso después de 2014, un obstáculo importante en Europa han sido las cuestiones éticas y las relacionadas con el medio ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo. A menudo, los inversores europeos los utilizaban como excusa para no apoyar las tecnologías de defensa. En los últimos meses, los principales partidos políticos de Alemania, Francia o Reino Unido han anunciado reformas para las normativas que obstaculizan las inversiones en defensa. Los datos recogidos por el Financial Times indican que hasta el 60% de los fondos de la Unión Europea siguen teniendo directrices que abarcan cuestiones de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, lo que repercute indirectamente en la cuantía de las inversiones en tecnologías de defensa. Los grandes perdedores del sistema durante años han sido principalmente las pequeñas empresas y las startups, que dependen de la financiación de los mercados privados. Así pues, este es uno de los principales obstáculos en el camino hacia la transformación de las Fuerzas Armadas europeas. Y por último, pero no menos importante, un problema inherente a la Unión Europea es la fuerte fragmentación de la industria y la falta de voluntad de intercambio tecnológico, que se explica sobre todo por el deseo de mantener las ventajas competitivas de los campeones nacionales. Las cifras confirman este fenómeno. En el viejo continente se siguen utilizando nada menos que 62 tipos de vehículos terrestres y 47 tipos de buques de guerra. Ante el aumento de la demanda de armamento y municiones, varios representantes de las empresas europeas de defensa, como Thales, Rheinmetall o Airbus, han abogado por la consolidación del sector. Los últimos meses han traído nuevos anuncios de cooperación industrial. Un buen ejemplo es la iniciativa que reúne a Airbus, Thales y Leonardo, cuyo objetivo es permitir la competencia con la estadounidense SpaceX. También se están popularizando las empresas conjuntas, donde un ejemplo es el proyecto de construcción de drones entre Leonardo y la turca Baykar, el fabricante de drones Bayraktar. El mayor éxito europeo en este campo sigue siendo el conglomerado franco-italo-británico MBDA, dedicado principalmente a la construcción de misiles de precisión como los Storm Shadow o Scalp. Otro problema sigue siendo la dependencia de las importaciones de armamento, que asciende hasta cerca del 50% del gasto total europeo en defensa. Hasta un tercio del dinero se gasta en equipos y tecnología procedentes de Estados Unidos, incluidas las principales plataformas de combate como cazas o sistemas de defensa antiaérea. Baste decir que más de la mitad de los cazas de las flotas europeas proceden de Estados Unidos. Desde el comienzo de los conflictos, el progreso tecnológico ha decidido el destino de las batallas individuales, guerras o civilizaciones enteras. El uso de innovaciones militares a lo largo de la historia ha desempeñado un papel significativo, influyendo en el ciclo de ascenso y caída de las potencias. Confiar la ventaja tecnológica frente a la numérica ha caracterizado permanentemente el enfoque occidental de la guerra, el llamado modo de guerra occidental, desde mediados del siglo XX. En la actualidad, a medida que el equilibrio de poder mundial entra en una era multipolar, las innovaciones militares se han convertido en el modo preferido de competición para los estados más pequeños, que buscan medios de combate asimétricos, golpeando el potencial que durante décadas ha constituido la hegemonía estadounidense. Otra dinámica importante es la creciente interdependencia entre el progreso de las tecnologías civiles y militares, que a menudo se complementan en los nuevos sistemas del campo de batalla y con frecuencia difuminan la línea que separa la paz de la guerra. Nos encontramos en una encrucijada histórica en la que las fronteras entre las tecnologías civiles y militares son cada vez más difusas.
Esta convergencia no es accidental, es el efecto de un nuevo enfoque de las innovaciones en defensa, en el que las nuevas empresas tecnológicas llenan el vacío dejado por los conglomerados de defensa tradicionales. Palantir, Anduril, Helsing y docenas de empresas más pequeñas no solo están cambiando la estructura de la industria de defensa, sino que, lo que es más importante, están transformando radicalmente el propio campo de batalla. Ucrania se ha convertido en un laboratorio viviente de estas transformaciones, donde se ha comprobado la eficacia de los drones, los sistemas de reconocimiento y la inteligencia artificial en condiciones reales de conflicto. Y lo que es especialmente importante, la diferencia entre Europa y Estados Unidos en el planteamiento de la financiación de nuevas empresas militares puede decidir el futuro equilibrio de poder. Mientras el Pentágono integra activamente las nuevas tecnologías, Europa sigue luchando contra la fragmentación de la industria y las normativas que obstaculizan la innovación. La historia nos enseña que quienes reconocen el potencial de las nuevas tecnologías y las aplican eficazmente, obtienen ventajas no solo militares sino también económicas. La pregunta es, ¿quién comprenderá y utilizará mejor esta nueva ola de transformación digital en el ámbito militar? Porque en una era en la que los algoritmos pueden decidir el resultado de los conflictos y las startups destronar a los gigantes de defensa, la capacidad de adaptación se convierte en la moneda más valiosa del juego político. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.